¿Empezamos? ¿Sí? ¿Te Yo parece? creo que sí, sí, por Ya, muy favor. bien. Muy bien, estimadas colegas, el día de hoy estamos pues ya continuando con nuestra cuarta conferencia en este ciclo de conferencias organizado por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, CELAT, a los 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Reciban un caluroso recibimiento de parte de la presidenta, la licenciada Ernestina Eriquita, que en algunos momentos ya va a compartir con nosotros esta conferencia. Quiero señalar que la conferencia es denominada Métodos de crianza familiar en la realidad actual y sus consecuencias en la formación de la personalidad, a cargo, ¿no?, de nuestra maestra asociada del CELA, licenciada Ida Alfaro Molina. Como preámbulo, debemos señalar que en realidad existen algunos datos estadísticos que nos muestran la realidad que vive nuestra niñez y nuestra adolescencia en nuestro país. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIM, el 48% de niñas y niñas normalizan la violencia ejercida por sus padres. Más del 70% de niñas, niños y adolescentes, principalmente mujeres, han sufrido de violencia psicológica en sus hogares. Asimismo, el uso de la violencia como método de crianza se encuentra socialmente aceptado, debido a que estas prácticas se han transmitido en realidad de generación en generación. Debo anunciar a la licenciada Ida Alfaro Molina, quien tendrá, ¿no?, a su cargo la conferencia Métodos de crianza familiar en la realidad actual y sus consecuencias en la formación de la personalidad. Y no más de decirle que ella es una licenciada en trabajo social, con 3 años de formación en terapia familiar sistémica en el Hospital Emilio Valdizán, en convenio con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 1 año de formación en familia y menores en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también es trabajadora social, psicoterapeuta de familia y pareja. Trabajó 44 años en el Hospital de Salud Mental y Psiquiatría de Emilio Valdizán. Conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia en temas de familia. Directora del Centro de Capacitación y Formación de Conciliadores Extrajudiciales, CEDIF, desde el 2000 al 2004. Miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, CELAT, miembro del Núcleo Temático de la Niñez, Adolescencia y Familia, CELAT, miembro integrante del Consejo Directivo del Comité de Bienestar, COPEVISO, miembro de la Asociación Sistémica del Perú y actualmente está dedicada a la actividad privada tanto en atenciones clínicas como de capacitaciones a grupos de profesionales. Dejo en el uso de la palabra a la maestra licenciada Ida Alfaro, a quien con sus conocimientos este día indudablemente nos dará, ¿no?, compartirá con nosotros sus conocimientos. Adelante, maestra Ida Alfaro. Gracias, Marisa, por tu presentación. Y bueno, después de haber pasado por un momento de estrés, porque no podía compartir la pantalla, eh, bueno, todo tiene solución en esta vida, ¿verdad? Con un poquito de paciencia y tolerancia, todo se resuelve. Cuando Ernestina me pidió este tema, gustosa, lo acepté. Creo que hablar de método de crianza familiar nos lleva a pensar siempre en en nuestra experiencia también de nuestra etapa de niñez, adolescencia, ¿no? Y adultez también, ¿por qué no hablar de la adultez? Porque hemos llegado a ser padres y luego abuelos, entonces el mundo va girando, ¿no?, de manera circular. Cuando hablamos de método de crianza, vamos a hablar de la familia, porque el niño, ¿dónde se cría, dónde nace, dónde se forma? Es en la familia. El niño no se forma en la calle, ¿no? Aunque ahora, por la situación
de vida tan estresante, muchas veces el niño se forma en la calle o se forma simplemente en el colegio o en la escuela, porque los padres delegan esas responsabilidades en otras instituciones y no asumen como debe ser. Por eso a lo mejor tenemos tanta problemática en nuestra sociedad actual, como es, por ejemplo, la, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, que lo estamos viviendo a cada momento. ¿Y quiénes son esos actores que están prácticamente están siendo utilizados? Son los adolescentes, son los jóvenes, ¿no? Por aquellos adultos que tienen tal vez ese recorrido antisocial o psicopática, si queremos hablar de esos, usando esos términos un poco de salud mental o psiquiátrico. Estos niños son captados fácilmente porque son niños vulnerables, son niños que no han recibido una buena formación o una formación adecuada en sus núcleos de dónde proceden, que es la familia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando de la conyugalidad, luego de la parentalidad, porque para que exista un niño tiene que haber dos personas, un hombre y una mujer, ¿verdad? Ahora hablamos también de familias homoparentales, que pueden ser hombre-hombre o mujer-mujer también. Aunque en nuestra sociedad todavía eso no se está viendo, pero en otras sociedades ya se observa eso. Parejas que pueden adoptar niños, ¿no es cierto? Parejas homoparentales. Pero en nuestra sociedad todavía eso no se está viendo de manera legal, aunque ya se ve de manera casi, entre comillas, casi secreta, porque yo he visto algunos casos de mujeres, ¿no? Parejas de mujeres donde han adoptado a un niño o a una niña y ambas crían a esta criatura, ¿verdad? Entonces, yo he visto en las terapias, he visto algunos casos, pocos, pero los he visto. Bueno, entonces vamos a pasar y luego vamos a hablar un poquito sobre lo que es la crianza, ¿no? Algunas clasificaciones por algunos autores o investigadores de familia y luego voy a presentar algunos casitos que tienen que ver con la crianza del niño y luego cómo se hace adulto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar por algunas etapas. Entonces, a ver, la siguiente, voy a pasar a la siguiente eh, diapositiva. Quiero definir un poquito como qué es la familia, porque si no, hay distintas definiciones sobre lo que es la familia, pero yo voy a definir desde la perspectiva sistémica porque soy sistémica. Entonces, la familia es un sistema complejo e integrador donde se movilizan procesos fundamentales del desarrollo humano. Claro, es un sistema complejo. ¿Por qué se dice que es complejo? Por todas las transacciones que se realizan al interior de este sistema. Familia, le vamos a llamar a esa familia nuclear de la cual vamos a hablar, que son los padres y los hijos, ¿no? Imagínense cuando hablamos de la conyugalidad padre, de la conyugalidad, o sea, la pareja en sí, la adaptación es muy difícil, ¿no es cierto? Vamos a hablar después de eso. Entonces, si se agrega un hijo más, aún más las transacciones van a ser mucho más complicadas, ¿no es cierto? Entonces requiere de una serie de, de cosas o de aspectos que puedan ayudar a una sana convivencia, como es la adaptabilidad, la flexibilidad, la tolerancia, ¿verdad? Entonces dice, las interrelaciones de los factores internos, hablamos de factores internos dentro del sistema familiar y factores externos que tienen que ver con la parte externa del sistema familiar, que puede ser el colegio, pueden ser los amigos, pueden ser los vecinos, puede ser el parque, qué sé yo. Entonces, los sistemas, la televisión, ahorita la tablet que los niños usan constantemente, los celulares, también, porque son instrumentos que van a traer información desde afuera,
¿verdad? Entonces dice, las interrelaciones de los factores internos y externos determinan los niveles de salud y bienestar de sus integrantes. No solamente hablamos de los niños, sino también de los padres. La salud integral del sistema familiar. Entonces dice, la probabilidad de desviar la salud, el bienestar individual y familiar depende del equilibrio entre sus recursos, esfuerzos y necesidades que enfrenta. Entonces, cuando hablamos del sistema familiar, no estamos hablando de ese grupo, ¿no? Integrado por padres e hijos. También hablamos de individualidades. Hablamos de la diferenciación de cada uno de esos individuos que forman el sistema. Ninguno es igual. Todos pensamos diferente dentro del sistema. Todos ven las cosas desde su perspectiva. Entonces, a veces los padres no medimos eso y no conocemos eso. Entonces medimos a los hijos con la misma vara, ¿no es cierto? Eh, Criamos a nuestros hijos de la misma manera, a todos como que todos fueran partidos con la misma tijera. Y no es así. Todos tienen su individualidad. Cada uno tiene su manera de ser. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, es importantísimo comprender la complejidad de la relación que se establece entre padres e hijos. Miren, qué importante es detenernos y cuando vemos familias o cuando vemos un individuo, puede ser un niño o puede ser un padre o puede ser una madre o puede ser un adolescente, lo primero que vamos a ver como trabajadoras sociales es ver en qué sistema está esta criatura o este adulto o esta niña, a qué sistema pertenece y cómo es ese funcionamiento dentro de ese sistema. ¿Por qué le vamos a decir complejidad? Porque por esa tela de araña que se produce al interior de ese sistema. Pueden ser saludables como no pueden ser saludables, pero esa complejidad no lo tomemos como algo negativo, como algo malo. No, porque la complejidad es la estructura que se forma al interior de los sistemas para poder entender el funcionamiento de los sistemas. Dice, muchas investigaciones han identificado el papel fundamental de la relación conyugal en la calidad de la vida familiar. Claro, imagínense, si las cabezas no funcionan bien, seguramente vamos a ver que el resto del cuerpo no va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces, en un sistema familiar, ¿quiénes son las cabezas? Son los padres, papá y mamá. ¿Ya? Entonces, ahora, el papá y la mamá juegan un doble rol, que es la conyugalidad, que son cónyuges y a la vez también son padres. Son diferentes funciones, van a cumplir estas dos personas, ¿no? La conyugalidad y la parentalidad, ¿ya? La dificultad en la adaptación al sistema puede generar problemas en el desarrollo de los niños, por ende, en su personalidad. Miren, si yo no sé todavía si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando vemos, por ejemplo, que hay parejas de esposos que han sido casi obligados a casarse o a convivir porque la hija está embarazada o por X razones los padres deciden obligarlos a convivir, ¿no? Entonces, ese sistema conyugal, seguramente va a atravesar por una serie de dificultades, porque imagínense, si dos novios que se han enamorado y han pasado por diferentes etapas del noviazgo, una vez que se casan, afloran una serie de situaciones, afloran características de cada individuo. ¿Cómo será de aquellos jóvenes que a veces son obligados a casarse? Y todavía, yo recuerdo mucho, en las zonas rurales vamos a ver parejas por cuestión tradicional, vamos a ver la constitución de las parejas de manera casi obligada, por cuestiones de repente de dotes, de herencia, qué sé yo. A veces
son obligados a casarse y a convivir y a formar familias, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo será ese funcionamiento, no? Y nosotros tenemos que ponernos a pensar que somos expertas en trabajar con familia, porque el trabajador social tiene que trabajar con familia. Cuando ve una persona, un individuo, va a trabajar con su sistema, porque no puede trabajar, no puede extraer a esa persona de su sistema familiar. No puede, porque si no, sus intervenciones no van a tener mucho valor, ¿verdad? Hablo yo de la parte del cambio positivo, ¿no? Entonces vamos a ver, la familia es un sistema que se construye, parte de la constitución de la pareja. Entonces, miren, toda familia se va construyendo, nace y muere, ¿no? Pasa por diferentes etapas, pero tiene un nacimiento con la conyugalidad y termina con el fallecimiento de la pareja, porque llegan al nido vacío y desaparecen, mueren, y luego va girando la rueda, ¿no? Y a los hijos y se repite la historia. Entonces vamos a ver, ¿a qué le llamamos conyugalidad? Acá estamos viendo una figurita de dos novios que están muy enamorados, que llegan al altar, ¿no? Conyugalidad, dice, es la unión que representa un tipo especial de asociación social y legal entre dos personas. Claro, porque es la unión de dos personas que son aceptados socialmente a nivel de la familia o al nivel de la sociedad misma, y es una unión legal. ¿Por qué? Porque de repente se casaron, entonces firman un contrato, porque el acta de matrimonio es un contrato. Entonces, cuando la pareja se casa, forman una sociedad, ¿cierto? Es cierto que cuando nos casamos nos dicen hasta el final de sus vidas. Muchas veces no llegan hasta el final de sus vidas, simplemente hasta el final de alguna etapa del ciclo de la familia, ¿no? Y se divorcian o se separan. Bueno, dice, entonces es un acuerdo negociado entre la pareja. La conyugalidad es eso, es un acuerdo negociado entre la pareja, que implica reciprocidad cognitiva. O sea, la pareja tiene que hablar, tiene que dialogar, tiene que expresar, tiene que decir sus demandas, qué es lo que quiere, hacia dónde quieren llegar. Tiene que haber una reciprocidad o un reconocimiento y valoración. Ambos tienen que reconocer que están formando una sociedad, ¿ya? Y valorar esa sociedad. Tiene que haber una relación, tiene que haber una valoración, un reconocimiento, y tiene que haber también lo emocional, en el cariño, el amor, la ternura y la práctica, el deseo y el sexo, entre otros aspectos que la pareja tiene que consensuar a un nivel de mutualidad. O sea, la relación, el intercambio es mutua. Si yo te doy amor, tú también me vas a dar amor. Si yo necesito esto, yo te lo voy a dar, o tú me lo das y yo también te lo daré. Eso no significa que yo te lo voy a dar. Si tú no me das, no te doy. No es así, ¿no? Si tú no me puedes dar y me das una explicación, no hay problema, ¿no es cierto? O sea, hay una complementariedad entre la pareja, ¿ya? Exige pues ese intercambio, dar y recibir equilibradamente. Eso es la conyugalidad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de un término muy importante que es la negociación constitutiva. La negociación constitutiva es el interjuego de interacciones. Acá vemos a esta parejita que están intercambiando ideas, conversando seguramente, ¿ya? De interacciones y negociación de las finalidades individuales. Cuando uno llega a comprometerse con alguien, ¿no? A formar una pareja, a casarse, cada uno lleva una mochila, ¿no es cierto? De experiencias, de creencias, de mitos, de ritos, qué sé yo. O sea, cada uno va con una expectativa, ¿verdad? Y si la pareja
no negocia esto, entonces se quedan atrapados en el primer nivel. ¿Por qué? Porque van a aflorar los conflictos, van a aflorar ¿qué les digo? De repente la frustración de que yo había ido con las ganas de tener esto, de tener aquello, esa idea, con fantasías, y luego esas fantasías no lo veo a la hora que yo convivo con mi pareja, ¿verdad? Entonces eso genera insatisfacción. Entonces, por eso dice, la negociación constitutiva es muy importante en las parejas. En esa primera etapa o antes de contraer el matrimonio tienen que ir conversando sobre aquello que quieren, porque si van a constituir una familia, una pareja, no tiene que ser la sombra de la familia de origen de él ni de ella. Es algo nuevo, es una familia nueva que van a formar, ¿no? Como pareja, todo eso lo tienen que ir conversando. Entonces dice, gracias a la negociación constitutiva se podrá arribar a las finalidades familiares, que es un proyecto familiar consensuado. Una vez que esta parejita está dialogando, están hablando qué espera de él o qué espera él de ella y cómo quieren que esta familia funcione, cuántos hijos quieren tener y cómo van a educar a sus hijos, cuántas veces van a recibir la visita de sus padres, o no, tanto de él como de ella, en qué momentos ella puede ir a visitar a sus padres. O sea, todo eso tiene que ser dialogado, tiene que ser conversado, sin ningún tapujo, ni miedo, ni vergüenza, ¿verdad? Entonces dice, la negociación constitutiva los va a llevar a formar las finalidades familiares. Entonces, y justamente eso es lo que no se hace. Por eso es que tanto problema se presenta en las familias y los niños son los paganos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué digo que los niños son los paganos. Entonces dice, ¿qué significa una familia conyugal? El análisis de la familia conyugal lo haremos desde la definición operacional. Hogar biparental, claro, él y ella, ¿cierto? En el que la pareja convive con al menos un hijo o una hija en la misma vivienda. Tiene una estructura y una organización. O sea, el hecho de que forme esta parejita, se han casado y son cónyuges y ahora van a traer a un hijo, ellos tienen que estructurar, ¿no? Y organizar a ese sistema pequeño de 3 personas o de 2 personas mientras ellos son cónyuges nada más y todavía no tienen hijos, igual tienen que tener una estructura y una organización. Eso lo tienen que ir conversando. Ok, pasamos a la siguiente. Parentalidad. ¿A qué le llamamos parentalidad? Parentalidad es la relación interpersonal entre padres e hijos. Se funda en una relación complementaria de padres hacia los hijos, basada en las funciones. ¿Por qué decimos complementaria? No decimos simétrica. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación entre padres e hijos. Los padres son los líderes, son la autoridad, y los hijos van a ser guiados por ellos, ¿verdad? Y ellos y los padres van a tener funciones totalmente distintas a la de los hijos. Entonces dice, se funda en una relación complementaria de padres hacia los hijos basada en las funciones socializantes mediante las cuales los padres controlan el contacto de sus hijos con la sociedad en un doble sentido. ¿Cuáles son esas funciones que los padres tienen hacia sus hijos? Primero, funciones protectoras. ¿A qué le llamamos funciones protectoras? Aquellos donde los padres van a ayudar, van a enseñarles a defenderse de las agresiones del entorno, porque la sociedad en sí misma es agresiva. Entonces tenemos que estar preparados, no para pelear, no para golpear, no voy a eso, sino que tenemos que estar preparados para enfrentar esos nuevos retos.
nuevas situaciones que nos pueden paralizar como nos pueden ayudar a desarrollarnos. Entonces, tenemos que estar ahí preparados para eso. Y los padres tienen que estar al costado de los hijos, ayudándolos a enfrentar esas situaciones de estrés, esas situaciones que los pueden llevar a la frustración y no levantarse de esa frustración. Pero eso no significa que el niño que no sea bueno frustrarse. Es bueno que el niño se frustre, porque no todo se le tiene que dar al niño. El niño tiene que aprender a gestionar también la frustración. Entonces dice, la segunda función son las funciones normativas, orientándolos sobre cómo tratar a los otros. O sea, son reglas, normas que vamos a darles a los chicos y los vamos a enseñar o los vamos a orientar o guiar sobre cómo relacionarse con los otros. Si entran al colegio con los compañeros, si llegan los primos a la casa, cómo deben relacionarse con los primos, si llegan los abuelos, cómo deben acercarse a los abuelos, a los tíos, a los parientes. O sea, todo eso tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Y la tercera función son las funciones nutricias, mediante las cuales los padres proporcionan a sus hijos nutrición emocional. ¿Qué cosa es eso? Reconocimiento, amor y valoración. Pero para cumplir con esta función tenemos que estar atentos a ese desarrollo de esa criatura, tanto física y emocionalmente. Si los padres, con toda la ansiedad y la angustia y el estrés del trabajo, llegan a la casa cansados y se ponen a ver televisión y no saben ni qué pasó con sus hijos, si tuvieron algún problema, si tienen alguna dificultad, si tuvieron algún logro o no tuvieron, qué sé yo. O sea, no hay esa interacción justificándose en el trabajo o cualquier otra cosa. Entonces esos padres no están cumpliendo con esas funciones nutricias, ¿verdad? Entonces dice, para entender la conexión entre la relación conyugal y el desarrollo de los hijos, existen variables asociadas al funcionamiento conyugal y el peso de estas en la parentalidad. Si no hay una buena relación, no hay un adecuado funcionamiento conyugal, posiblemente va a haber un quiebre en la parentalidad. Los investigadores consideran la adaptabilidad, la flexibilidad y la cohesión. La adaptabilidad es aquello donde las personas se van a ir adaptando a una situación. De repente es una situación complicada. Igual va a haber cierto ajuste y van a movilizar sus propios recursos para enfrentar esa situación y van a poder adaptarse a ese nuevo escenario. ¿Qué es la flexibilidad? Todo sistema tiene que tener cierta flexibilidad. Tampoco puede ser totalmente flexible, donde dejar hacer, dejar pasar, tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que haber una flexibilidad moderada. ¿Y a qué le llaman cohesión? A esa integración entre los miembros del sistema. ¿Ok? Entonces dice, el conflicto conyugal y la satisfacción conyugal son variables fundamentales en la calidad de la conyugalidad. Eso dicen la mayor parte de investigadores de los sistemas familiares. Por ende, la manera como educan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si un sistema conyugal no funciona bien, definitivamente va a haber un quiebre en la pareja. Juan Luis Linares, que es un terapeuta familiar español, él es de Barcelona, él ha escrito muchos libros, seguramente muchos de ustedes han leído. Él, no, él presenta una escala de conyugalidad y parentalidad como dos dimensiones continuas entre dos polos ideales de máxima positividad y máxima negatividad. Dos polos
de máxima positividad y máxima negatividad. Entonces él nos habla, acá en este cuadrito van a ver, la conyugalidad armoniosa y la conyugalidad disarmónica. En la parte superior, la armoniosa, ¿no? Y en la parte inferior, la disarmónica. ¿A qué le llamamos conyugalidad? Bueno, en la parte horizontal vemos parentalidad primariamente deteriorada hacia el lado izquierdo. Si nos ponemos de frente, vamos a ver hacia la parte izquierda, y a la parte derecha vamos a ver la parentalidad primariamente conservada. ¿A qué le llama Juan Luis Linares conyugalidad armoniosa? Le llama como aquel grado de consenso y de competencia en la resolución de los conflictos conyugales. Claro, conyugalidad armoniosa es esa. Conflictos va a haber. Y no nos asustemos de los conflictos, porque los conflictos son las diferencias de ideas y de opiniones. Gracias a esas ideas, a esas diferencias de ideas, es que nos desarrollamos y evolucionamos, ¿verdad? Pero también el conflicto puede atascar al sistema. Puede, si no tienes esas condiciones de poder adaptar y de poder resolver, posiblemente te puedas quedar estancado también, ¿no? Hay muchas parejas que se quedan en una etapa de conyugalidad disarmónica. ¿Por qué? Porque no pudieron resolver sus dificultades o sus diferencias, ¿no es cierto? Entonces dice, en la parte inferior vamos a encontrar la conyugalidad disarmónica. Él habla y dice, es la existencia de un conflicto conyugal activo y operante, no reducible con los recursos de la pareja. O sea, cuando hay una conyugalidad disarmónica, ya se atascó, el sistema le está girando al mismo tiempo por el mismo lado y se siguen chancando y machacando y entonces la relación se hace muy complicada, ¿no? Y en ese contexto, pues los niños a veces crecen, ¿no? Ahora, cuando habla él de la parentalidad, o sea, cuando él habla de la conyugalidad armoniosa y la conyugalidad disarmónica, también va a hablar de la parentalidad primariamente conservada, y él habla y dice, ¿no? Refleja un interés directo de los padres para satisfacer y cubrir las necesidades de sus hijos, ¿no? Cognitivas, emocionales y pragmáticas. Eso es lo funcional, lo adecuado de los padres, que estén interesados por satisfacer y cubrir las necesidades de sus hijos, que muchas veces no lo vemos, ¿cierto? Parentalidad primariamente deteriorada, ¿no? Son aquellos donde los hijos no son el centro de atención de los padres. Están más centrados en satisfacer sus necesidades propias o individuales. Los padres están entretenidos en la bronca, en la pelea, en que quién gana y quién tiene razón, y se olvidan que existen los hijos, que los hijos están presenciando aquellos personajes. Para los hijos, los padres es lo más valioso que pueden tener, y están observando ellos cómo se pelean los padres delante de ellos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos esperar si un niño crece en un contexto de este tipo? Vamos a pasar a la otra. Dice, estilos de crianza y efectos en los hijos. Los estilos de crianza son conductas, sentimientos y modelos de comportamiento que los padres ejercen sobre sus hijos y que afectan no solo en su funcionamiento emocional y también en el social, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Para ser padres no se estudia. Ahora, tal vez estamos más interesados en conocer cómo funciona una familia, a qué le llaman cónyuges y cuáles son las funciones de los cónyuges y qué debe hacer. Ahora nos estamos interesando, pero aquel personaje o aquellos personajes que van a ir al altar o van a ir a la municipalidad,
muchas veces no han escuchado nada de esto y simplemente van con una venda en los ojos a formar esa familia, ¿no? Entonces, ellos prácticamente se desarrollan o se desenvuelven como cónyuges o como pareja de la manera como pueden o como se les ocurrió o repitiendo pautas y patrones de la familia de origen, ¿no? Entonces, por eso es que vemos muchos fracasos y muchos sufrimientos. Entonces dice, esto no significa que los padres ejerzan repetidamente los mismos métodos con todos los hijos. Claro, nosotros que somos padres nos hemos dado cuenta a veces que muchas veces actuamos de la misma manera con los hijos. A todos los castigamos. Hay alguien que se comportó mal y bueno, pues todos castigados, no, ninguno ve televisión, ¿no? Se les quita, se les castiga a todos. Entonces, todo eso tenemos que ir dándonos cuenta hasta qué punto eso está bien o está mal. ¿Por qué yo tendría que castigar si uno cometió un error? ¿Por qué tengo que castigar a todo el grupo? ¿No? Entonces dice, con algunos pueden ser, hay padres que con algunos hijos son indulgentes y con otros son muy severos, también hay eso. Yo recuerdo mucho ver algunas familias en las familias donde el papá es militar, ¿no? Se le ve que adopta conductas muy severas con los varones. Y si el varón por ahí tiene algunas manifestaciones o de repente cogió la muñequita de su hermana, el padre se asusta tremendamente y la conducta de él es muy severa con el niño. Yo he visto muchos casos de esos. Entonces dice, con algunos pueden ser indulgentes, o sea, hay que perdonarlo, o me hago de la vista gorda y no digo nada, ¿cierto? Y con otros sí hay que satanizarlos y hay que ser severos y castigarlos. La rigidez genera rivalidad entre los hijos, ¿no es cierto? Y rechazo hacia los padres. Entonces, hay niños que dicen, por favor, no le digas nada a mi papá, ¿no? Porque yo no sé, y a veces, hace poco, yo estuve compartiendo una fiesta infantil de mis nietos, porque mis papás viajaron, entonces yo los acompañé a una fiesta. Y había un niñito que se peleó con otro y le dio, bueno, se defendió porque el otro le dio un empujón y el niño se defendió y le dio un puñetazo al niño. Eran chicos de 6 años. Le dio un puñetazo en la cara al otro niño. Entonces el otro niño reaccionó y se querían pelear. Entonces, bueno, entraron los mismos compañeritos y los separaron a los niños. Entonces, este niñito decía, por favor, a este que se defendió dándole el puñete, le decía, por favor, no le cuenten a mi papá, porque mi papá me va a castigar, ¿no? Imagínense, cómo será la conducta de ese padre cuando estos niños cometen algún error. Porque un niño tiene para decir, yo esto lo voy a conversar con mi papá y yo voy a ser el primero en contarle a mi papá lo que hice o lo que me pasó, ¿verdad? Miren, la confianza que debe haber entre padres e hijos que permitan compartir cosas buenas y cosas negativas también. Ese es el contexto donde los padres tienen que crear o criar a los hijos, ¿no? A los niños. Vamos a pasar a la siguiente. A partir de las teorías de los distintos autores, que son especialistas, ¿no? Estudiosos o investigadores sobre los estilos de crianza, surgieron 4 conductas de los progenitores en cuanto a la socialización familiar. Uno de ellos es el afecto. ¿Qué cosa es el afecto? Es la relación fundamental que contribuye el desarrollo emocional y físico de los niños. Genera mayor autoestima. Claro, un niño que es amado, ¿no? Por sus padres, que es, eh, que es que está acostumbrado a recibir caricias o de dar caricias también, porque los hijos también tienen que dar afecto a sus padres, ¿no? O a sus hermanos. Entonces, genera
Esto va a generar mayor autoestima, habilidades sociales más desarrolladas que aquellos que no lo tienen, capacidad para manejar el estrés y las adversidades, una sensación de pertenencia y de identidad. Qué orgulloso se siente el niño cuando dice yo apellido tal, mi padre es tal, mi madre es tal, hacen esto. Y verlos a esos niños, ¿no? Con su autoestima bien desarrollado y cuando tienen algunas dificultades, afloran esas habilidades sociales, habilidades innatas muchas veces que tienen estos niños para desarrollar, para resolver las dificultades que ellos tienen. El otro aspecto del cual hablan estos autores es el grado de control, comportamiento que adopta el progenitor, o sea, el padre y la madre, intentando dirigir al hijo hacia una conducta deseable para los padres y para el menor. El control hace referencia a dominancia, restricción o coacción. O sea, uno tiene que controlar a sus hijos sin llegar a dominarlos o a ser tan restrictivos o a coaccionarlos a los niños. Muchas veces los padres utilizan y coaccionan a los hijos. Si tú, a veces los padres están separados o se pelean, entonces el padre utiliza al hijo, ¿no? Y logra cosas del hijo a través de algunas regalías, puede ser, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El grado de control es muy importante. Papá y mamá tienen que preocuparse porque estos niños desarrollen conductas adecuadas, ¿no? Tanto fuera como dentro del hogar. El grado de madurez se relaciona con el grado de exigencia que los progenitores imponen a los hijos. Eso es importante, ¿no? Un padre o una madre que está atento, ¿no?, a ese intercambio con los hijos, definitivamente van a ser padres nutricios. ¿Por qué? Porque en el momento adecuado van a poder hacerles reflexionar a los niños o van a poder estimular a los niños, van a poder premiar o castigar también a los niños, ¿no? Entonces, para eso los padres tienen que estar atentos, tienen que tener un nivel de madurez, ¿no? La comunicación paterno-filial. ¿Es necesaria? La capacidad para intentar establecer un ambiente comunicativo y de confianza. Eso es básico. Un padre que no habla, está en silencio, gestado, aterroriza a los integrantes de la familia, más aún a los niños, ¿no? Entonces creo que nosotros cuando llegamos del trabajo o de cualquier otro lugar a la casa donde están nuestros hijos, tiene que ser un contexto de relax. Tenemos que relajarnos con ellos porque vamos a hacer actividades que no hemos hecho durante todo el día, que es compartir, jugar con nuestros hijos, ¿no? Ok, entonces, estilos de crianza parentales y consecuencias en los hijos. Nos habla Torío, Peña y Rodríguez, el 2009. ¿No? Me gustó estas definiciones que este investigador hace, ¿no? Tipología de socialización familiar. Uno, el democrático, habla del democrático, del autoritario, habla del indulgente o permisivos y habla también de los padres negligentes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es democrático. ¿Cuáles son los rasgos de conducta parental, ¿no?, del padre democrático? ¿Qué es lo más saludable? Afecto manifiesto, sensibilidad ante las necesidades del niño, o sea, estar atentos, ¿no?, a las necesidades de los niños. Responsabilidad, ser responsables con lo que estamos formando. Promoción de la conducta deseable. Si yo quiero que mi hijo cambie de esa conducta que de repente violenta o agresiva, de la manera como está respondiendo al hermano, yo voy a hablar con él, le voy a enseñar a que adopte conductas buenas, adecuadas y deseables. Disciplina inductiva o técnicas punitivas razonadas. Privación o
reprimendas, ¿no? O sea, es disciplina inductiva. Es importante disciplinar a los hijos, no tenemos que tener miedo. Si hay que privarlos y castigarlos también, pero no castigo físico, sino otro tipo de castigos, ¿no? Pero siempre hablando por qué se le está castigando, por qué se le quita su tablet, por qué se le está dando este castigo, por qué no puede hacer esto. O sea, hay que explicarle, ¿no? Entonces el niño va a entender y va a estar satisfecho también de recibir ese castigo. Promueven el intercambio y la comunicación abierta. Estos padres democráticos promueven el intercambio, ¿no? El intercambio fluye, la comunicación fluye de manera abierta, ¿no? Hogar con calor afectivo y clima democrático. ¿Cuáles son las consecuencias educativas sobre los hijos de estos padres democráticos? La competencia social, muy adecuada. Autocontrol. Los niños se autocontrolan desde pequeñitos. Saben que esto no pueden hacer y no lo van a hacer, ¿verdad? Motivación, iniciativa, hacer cosas, ¿no? Creativos o más creativos. Moral, autónoma. Alta autoestima, ¿no? Alegres y espontáneos. Autoconcepto realista. Estos niños, qué maravilla, ¿no? Autoconcepto realista. Responsabilidad y fidelidad a compromisos. Presencialidad dentro y fuera de la casa. Elevado motivo de logro. Disminución en frecuencia e intensidad de conflictos padres e hijos. O sea, mira, qué importante las consecuencias de la conducta democrática de los padres. Ese es el futuro que nosotros quisiéramos tener en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces dice, los padres autocráticos o autoritarios, ¿no? Dice, los rasgos de la conducta parental son normas minuciosas y rígidas. Normas, muchas veces son pocas las normas explícitas, pero muy rígidas, ¿no? Entonces, cuando el niño de repente hay 5 normas rígidas y el niño se sale de esas normas rígidas, se sale y ya empieza a hacer cosas, entonces ya el padre se exacerba y reacciona de una manera inadecuada frente a la conducta del niño, ¿no? Dice, recurren a los castigos y muy poco a las alabanzas. Estos padres son muy drásticos. No responsabilidad paterna. O sea, no hay mucha responsabilidad de los padres. Los padres los dejan, pero ya cumplieron con las tareas del colegio. Sí, y ni siquiera saben qué hicieron hoy día, qué profesores asistieron, si hizo las tareas, cuál es la dificultad que tiene el niño. Nada, nada, absolutamente. Entonces los padres, basta con mandarlos al colegio, con pagarles de repente la pensión, se acabó, ¿no? Entonces, comunicación cerrada o unidireccional, ausencia de diálogo. Estos padres solo hablan para preguntar, para, para ver si cumplieron o no cumplieron. Y si no cumplieron, castigo, ¿verdad? Pero no hay ese diálogo, no hay esa apertura, no hay esa flexibilidad hacia el diálogo. Afirmación de poder. Siempre el padre o la madre están en esa lucha constante del poder. Tal vez un padre autoritario, una madre sumisa, ¿no? Hogar caracterizado por un clima autocrático. ¿Cuáles son las consecuencias educativas sobre los hijos? Baja autonomía y autoconfianza. Definitivamente, un niño criado con un padre autoritario, una madre sumisa o una madre autoritaria, definitivamente vamos a tener niños con baja autonomía y autoconfianza. Baja autonomía personal y creatividad. Son niños poco creativos, ensimismados, tímidos. Escasa competencia social, agresividad e impulsividad. Evitación de castigos. Siempre están en ese plan de evitar castigos. Ahí vienen las mentiras. Cuando a un niño cometió algo, el niño empieza, no asume la responsabilidad sobre su conducta. Evade, evita por temor al castigo. Menos alegres y menos espontáneos, ¿no? Indulgentes, padres indulgentes o permisivos. Rasgos de conducta parental. Indiferencia ante las actitudes
y conductas tanto positivas como negativas. Miren, a ellos no le ponen atención si son buenas o son malas, ¿no? Se les pasea el alma. Responden y atienden las necesidades de los niños. Sí responden a las necesidades, pero de manera muy, sin poner mucha atención, ¿no? Son permisivos y pasivos. Evitan la afirmación de la autoridad y la imposición de restricciones. Tienen miedo de imponer reglas, de llamar la atención, de castigarlos. Tienen miedo. Entonces, mejor se calla, ya se hacen los de la vista gorda, ¿no? Escaso uso de castigos. Toleran todos los impulsos de los niños. Especial flexibilidad en el establecimiento de reglas. Ascienden, dice acá, fácilmente a los deseos de los, acceden fácilmente a los pedidos de los hijos, ¿no? Consecuencias educativas, baja competencia social, porque son niños que están acostumbrados a recibir todo. Pobre autocontrol, escasa motivación, claro, porque ellos creen que se merecen todo, no hacen el mínimo esfuerzo. Escaso respeto a normas y personas, porque en la casa no hay normas y en el colegio posiblemente va a haber un choque frontal, porque mientras hay en el colegio hay normas y disciplina, en la casa no hay. Baja autoestima, inseguridad e inseguridad. Inestabilidad emocional. Son niños lábiles, están que siempre, cualquier cosa lloran, ¿no? Entonces los padres inmediatamente acuden y se le dan lo que el niño necesita o quiere, ¿no? Debilidad en la propia identidad. Muchas veces no saben ni quiénes son, ni qué cosa quieren. Autoconcepto negativo. Graves carencias en autoconfianza y autorresponsabilidad. Bajos logros escolares, ¿no? El otro aspecto el otro tipo son padres negligentes, ¿no? Rasgo de conducta parental. No implicación afectiva, no hay esa compenetración afectiva entre los asuntos de los hijos, ¿no? En los asuntos de los hijos. Parecido al otro. Dimensión en la tarea educativa, disminución en la tarea educativa. Invierten en los hijos el menor tiempo posible. Escasa motivación y capacidad de esfuerzo. Inmadurez, ¿no? Las consecuencias educativas sobre los hijos, escasa competencia. Estos niños con padres negligentes van a tener escasa competencia social, o sea, socialmente son inhibidos, retraídos, bajo control de impulsos y agresividad, son violentos a veces, agresivos, ¿no? Escasa motivación y capacidad de esfuerzo, no se esfuerzan casi nada, ¿no? Inmadurez y son alegres y vitales, o sea, se muestran como alegres y vitales. Bueno, acá voy a contarles una historia de conflicto familiar, ¿no? Que es un testimonio de una persona, de un hombre adulto de 40 años que viene a la consulta y su narrativa es esta, ¿no? Y me interesó, por eso les traigo esto. Testimonio de Julio. Recuerdo de infancia de 12 años, cuando él tenía 12 años de edad, me cuenta esta su historia, ¿no? Su narrativa. Hoy es un padre de 40 años, padre de una hija de 3 años. Él cuenta, empieza así, ¿no? Yo de pequeño era un niño normal y corriente, con una familia. Mi padre, mi madre y mis 2 hermanos grandes. Crecí en lo que era una familia estructurada, educada y respetuosa con las personas. Él era el menor de 3 hermanos, ¿no? El trabajo empezó a escasear y a raíz de ello, mi padre se resguardó en el alcohol. Fue entonces cuando llegaron los verdaderos problemas para mi familia. Comenzaron las peleas entre mis padres diariamente. Cada año estábamos cambiando de casa y de barrio. Qué problema para mí, porque él tenía que adaptarse nuevamente a un vecindario, a un colegio, a estructurar nuevos amigos, y para él era terrible esto, ¿no? Cada año.
Entonces dice, afrontando la realidad en la familia, él cuenta, ¿no? O sea, esa distribución yo ya lo hice. Mis hermanos mayores trabajaban y casi no pasaban tiempo en casa, pero yo era pequeño y aunque quería, me encontraba atrapado entre aquellas cuatro paredes. Incluso perdí las ganas de estudiar. A mi padre, le ganó el impulso de beber hasta perder poco a poco la noción de la realidad. Y llegó el verdadero infierno. Él empezó a pegar a mi madre. Consecuencia de una situación familiar compleja, ¿no? Recuerdo, como si fuera ayer, cuando mi hermano mayor se metió en medio de ellos y comenzó a pegar a mi padre hasta que la policía se presentó en casa y consiguió separarle. Recuerdo también la rabia, la violencia en el ambiente. Por fin, mi madre reunió el valor para separarse de él. Pero toda aquella pesadilla no terminó. Siendo solo un niño, me arrancaron mi infancia. Y lloraba, ¿no? Y lloraba, recordando esto. Me eché a perder. Empecé a juntarme con quienes no debía. Robaba motos, consumía drogas, etcétera, etcétera. Viviendo la historia de conflicto familiar. La separación de mis padres fue algo muy duro y dependiendo de tu edad y personalidad, puede llegar a cambiarte la vida. Es un comentario que él hace, ¿no? A mí me la cambió hasta que un día decidí que me merecía tener una vida normal, no siempre huyendo, metido en problemas. Todo aquello me ha hecho ser el hombre que soy, el padre que soy, y diariamente me esfuerzo porque mi princesa jamás pueda sentirse avergonzada de mí, para que nunca tenga que pasar por lo que yo pasé de niño. Imagino que lo malo también te sirve para aprender, para cambiar, en definitiva, ser mejor persona. Esa es una historia que me cuenta, ¿no? Una persona que solicita una cita, ¿no? Para terapia individual. Por problemas porque él sentía que no estaba siendo un buen padre, porque tenía algunas dudas y necesitaba hablar de esas dudas y de todo aquel episodio de su infancia, ¿no? Bueno, no sé si hay tiempo para yo, creo que sí hay un poco de tiempo para contarles un caso clínico de mi experiencia de trabajo y para que vean ustedes cómo es que la familia, esos padres, esos cónyuges, pueden generar en los hijos son episodios totalmente dañinos para su persona, ¿no? Y en la formación de su personalidad también. Este chico que se metió en drogas y cometió conductas delictivas, se dio cuenta y salió, recibió ayuda y salió. Pero hay muchos que no. Y hoy día estamos viendo a jóvenes, a chicos, adolescentes que están metidos en estos problemas, ¿no? Entonces, miren, les voy a leer rápidamente este caso. ¿Por qué les traigo esto? Primero empiezo con los cónyuges, con la familia de origen y luego los hijos, ¿no? Concertaron una cita para terapia de pareja los cónyuges Carlos y María. Llegaron 10 minutos antes de la hora programada. Los vi en la sala de espera, bastante distantes el uno del otro, ansiosos, inquietos. Ingresaron a la sala y cada uno se ubicó en un sillón dejando uno vacío al medio de ellos. En la sala se sentía un ambiente bastante tenso, permitiéndome iniciar con algunas preguntas que ayuden a bajar la tensión y generar un contexto favorable para ingresar cuidadosamente a la vida privada de estas dos personas que se veía desde lejos que cargaban emociones y sentimientos muy fuertes. Luego les pedí conocerlos y procedí a tomar algunos datos sobre la pareja.
Y les pregunto, ¿cómo llegaron a solicitar la cita? Fuimos referidos por el médico tal, ¿no? Analizamos el porqué de la derivación. ¿Por qué le había sugerido el médico que solicite una terapia? ¿Qué idea tenían acerca de la terapia y cuál era la expectativa que ellos tenían? María, que es la esposa, es ingeniera, agrónoma, y refiere, ¿no? Estoy muy cansada. Todos me culpan, me dicen que soy la mala esposa, que yo tengo la culpa de sus recaídas. Todo esto entre sollozos, refiere, ¿no? Carlos, que es el paciente identificado, el adicto, dice, es ingeniero también agrónomo porque ellos se conocieron en la facultad. La observa mientras ella hablaba y sentí yo la sensación de que él deseaba protegerla. Se cambió de silla y la tomó de la mano. Inmediatamente fue rechazado. Se quedó observándola y luego refiere, tengo más de 20 años consumiendo todo tipo de sustancias. Me inicié a los 18 años con marihuana, luego pasé a coca. Lo hacía en cualquier momento. Ahora lo hago esporádicamente o cada vez que tenemos problemas. Me dicen que soy un caso perdido. Entonces yo le pregunto, ¿consumes cada vez que tienes problemas? Le repregunto a él, ¿no? Sí, me dice. Entonces entiendo que cumplen estrictamente con la opinión de los demás, ¿no? O sea, refiriéndome a la familia que lo rechaza a él, ¿no? Por la conducta que tiene. Entonces, cuando le digo esto, se observa en ellos cierto, ¿no? Cierto desconcierto. Este es el caso clínico, miren, ustedes lo conocen, ustedes saben qué cosa es esto, es un genograma, ¿cierto? Entonces acá, esto que son los verdecitos, ¿no? Este es el paciente, que es el adicto, ella es la esposa, que ambos son ingenieros, y tienen 2 hijos de 12 años y la niña de 10 años. Ellos viven prácticamente en la casa de la familia de ella, en la casa de la familia de origen de ella. Ella es la mayor de 3 hijos, ¿ya? La segunda es psicóloga y el joven también es ingeniero alimentario, creo que ese es el segundo hermano, ¿no? De ella. Él viene de una familia, ¿no? Cuyos padres tienen 70 años, 63, bastante mayores ya. La hermana mayor, solamente son 2 hermanos, la hermana menor tiene 40 y él es el mayor, ¿ok? Entonces, este es el genograma de la familia. Ellos prácticamente viven en la casa de los suegros, ¿no? Y ustedes ven acá una línea amarilla que los encierra a estos niñitos con la familia de origen de ella. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. Les voy a contar. Dice, ¿es la primera vez que acuden a terapia? Bueno, le pregunto, ¿no? Sí, responde ella. ¿Y quiénes saben que vienen a terapia? Nadie dice, ¿no? Porque fue un secreto, ¿no? Que ellos acudan a terapia. Como los padres lo que querían era separarlos, botarlo a este hombre, desaparecerlo, al marido de ella o al padre de esos niñitos, entonces ellos hacían en secreto estaban acudiendo a terapia. Entiendo que ustedes y sus hijos comparten la vivienda de su familia de origen, le pregunto yo. Y me dijo María, ¿no? Sí, pero mi familia no sabe que estamos acá, me dice, ¿no? Que estamos en terapia. Entonces le digo, ¿hoy se cuidaron para evitar opiniones? Le pregunto. Ambos se miran desconcertados. María dice, ellos quieren que lo saque de la casa. Dicen que es un caso perdido. Y yo le digo, cuando dices ellos, ¿te refieres a quiénes? Carlos dice, mis cuñados y su madre. Su madre es una trabajadora social también, ¿no? Es una colega. Entonces dice, todo esto me hace pensar que hay una fuerte centralización en el problema. O sea, prácticamente como que la familia fuera perfecta y el único problema que hay en ese sistema, ¿no? Es él, el adicto. Entonces, nosotras que somos sistémicas vemos que no solamente es el problema él, sino es el sistema en general, ¿no? Entonces vamos a ver, la pareja de cónyuges tienen más de 12 años de convivencia y sus 2 hijos en edad escolar que van a la deriva
sin una frontera clara, con una estructura y una organización caótica, guiada por la familia de origen por línea materna. Claro, porque a estos niños los habían adoptado los abuelos y los tíos. La pareja de esposos estaban totalmente excluidos del sistema. Eran aquellos que no servían. Ella, en complicidad con él, mantenían la relación a escondidas, ¿no? Entonces, para los ojos de la familia de origen de ella, esta chica, esta señora, estaba siendo desleal a la familia de origen, ¿no? Y rechazada también. Entonces dice, entonces, recuerdo cuando veo toda esa escena, recuerdo el enfoque estratégico de Haley. No sé si ustedes seguramente han leído a Haley, porque este es un experto en familia, es un texto clásico, y creo que todas las trabajadoras sociales tenemos que tener teoría para trabajar problemas humanos, ¿ok? Si no tenemos teoría, no podemos trabajar. Tenemos que tener teoría y tenemos que leer libros, textos que tengan que ver con sistemas humanos, ¿ok? Entonces dice, cuando dice, Haley dice, el problema no solamente está en el paciente o en aquella persona que es etiquetada como el problema. Puede ser en una familia cualquiera, una niña con conductas, un adolescente con conductas que no cuadra a la familia. Todo el mundo centra la atención en esa chica y dicen, ella es el problema. No la familia, no el sistema, sino ella, porque se escapa, porque hace esto, porque hace aquello. Y no se dan cuenta cómo está funcionando ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que Haley dice, no es el sistema, no solamente es el paciente o la persona centralizada, ¿no? Como problema. La familia se encuentra atascada en la etapa de separación. Este caso, esta familia, no lo habían trabajado, esa separación de las familias de origen para formar su propia familia. Ellos fueron tragados y adaptados y adoptados por la familia de origen de ella. ¿Por qué? A lo mejor porque había debilidades en ellos, ¿no es cierto? Entonces, Haley dice eso, ¿no? La familia se encuentra atascada en la etapa de separación. Stanton y Tut, ¿no? Ellos son otros terapeutas, son investigadores de funcionamiento familiar, habla de la familia de origen y la necesidad de negociar la separación. Hay que negociar, hay que hablar con nuestras familias de origen y empezar a poner límites. A veces hay padres que se quieren meter en la vida familiar, ¿no? En mi familia, yo tengo una hermana, por ejemplo, que tiene una hija que es abogada, ya una persona que se separó de su primer esposo por ese sobreinvolucramiento de la madre, o sea, de mi hermana. Yo le decía, mira, no sería bueno que recibas terapia, ayuda. No, yo estoy bien, que no sé. Bueno, al final su hija tuvo que separarse. Ahora, que ya está separada casi 2, 3 años, tiene un nuevo compromiso y ella nuevamente se vuelve a meterle ahí. Mamá. Entonces, ¿qué ha hecho la hija? Se ha dado cuenta de eso porque recibió terapia, ayuda, entonces ella le ha puesto límites a la madre, ¿no? Dice, mamá, no quiero culparte. Dice, yo me separé por tonta de mi marido, pero ahora no. Tú vas a venir a mi casa cuando yo te invite. Si no te invito, no tienes por qué venir. O sea, tuvo que ser muy drástica con su madre. La mamá se fue llorando. ¡Ay, no! Mi hija me ha dicho esto. Pero tiene razón, hermana, le digo, tiene toda la razón. Ella necesita su espacio. Entonces, a veces no es negociado con nuestras familias de origen. Tenemos que hablar, ¿no? Negociar esa separación, aunque le duela a mi mamá o aunque me duela a mí, pero tengo que separar porque voy a formar una nueva familia, un nuevo sistema, ¿ok? Entonces dice, inmediatamente, volviendo al caso, pienso en la familia de origen de ambos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue tan difícil negociar la separación? Me pongo a preguntar, ¿no? Yo. Analizamos los riesgos de la terapia. ¿Será posible tocar esos temas que por mucho tiempo cuidaron ellos? Miren, cuántos años, ¿ah? Que han estado en ese plan. Framo
también es otro investigador, otro, ¿no?, terapeuta, y dice, cuando trabaja el enfoque intergeneracional, nos habla de un plan a seguir basado fundamentalmente en la historia del paciente, o sea, del miembro etiquetado como problema, y su familia de origen complementada por su cónyuge. Entonces yo, recordando esa teoría, le pregunto al paciente, le digo, recuerde los acontecimientos más importantes que se produjo en tu familia de origen mientras usted crecía. ¿Cómo eran las relaciones con tus padres, no? Preguntas que se quedaron en silencio, tal vez, y que no pudieron hablar, porque tampoco lo puedo culpar a él, ni a la familia, ¿no es cierto? No tenemos ningún derecho de juzgar a nadie, ¿no? Entonces, sus temores, sus tristezas, mientras él relataba, se sentía en el ambiente mucha tensión y dolor. Siempre fui el hijo que le daba mucho dolor de cabeza a mis padres. Fui la oveja negra. Mi padre no me quería, sentía vergüenza de mí. Mi hermana era diferente a mí, era inteligente, buena. Yo siempre viví odiando a mi hermana y a mis padres. Cuando yo escribía esto me acordaba porque un día encendí mi televisor a las 7 de la noche y justo estaban dando, no sé si ustedes habrán visto, estaba dando en el Canal 5, estaba dando, este, ¿cómo se llama esto? Un pasaje bíblico, eh, la historia de José, la historia de José. José era hijo de Jacob, el último hijo de tantas mujeres, entre tantas esposas que había tenido, el último hijo. Y era el engreído del padre. ¿Y cómo es que los hermanos empiezan a odiarlo a este chico por los privilegios que le daba el padre, que era Jacob, ¿no? Entonces, y al final, a José lo tratan de matar los hermanos, ¿no? Lo meten a un hoyo, luego lo venden como esclavo, y bueno, y así es toda la historia. Y bueno, me enganché con la novela y me gustó. Entonces yo recordaba estos casos que yo voy viendo, ¿no? En la vida diaria. Entonces, él repetía esto, decía, ¿no? A mí mis padres me odiaban, mi hermana me odiaba, mi hermana era la inteligente, la buena, yo era la oveja negra, ¿no? Eso cuenta todo eso llorando, ¿no? Entonces, se lo dijo, y yo le digo, ¿no? Le pregunto a él, le digo, ¿se lo dijo alguna vez a sus padres o a su hermana aquello que tú sentías? Ese dolor que sentías cuando tu padre te trataba de la manera como te trataba y a tu hermana de la manera como le trataba. ¿Se lo dijiste alguna vez? Y él se queda callado y dice, no, no. Entonces, en la familia de origen, pues hay reglas de muchos años, el silencio, la represión, la ira, la cólera, emociones que facilitaron la fuerte etiquetación. Él callaba, ¿no? Reprimía sus emociones. A veces de repente afloraba alguna conducta que tenía que ver con la bronca, ¿no? Con su hermana o algo así, ¿no? Y luego lo preparo para que se ocupe de su presente, no ese pasado, ¿no? En base a ese pasado, que empiece a preparar su presente, que él eludió durante tantos años. Analógicamente busco que el cónyuge o la cónyuge se comprometa aún más con su pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque si la pareja estaba acompañándolo, era porque había algo todavía en ellos, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto tiempo que no se conecta con su familia? Le pregunto a él. Hace muchos años. ¿Qué cree usted que podría pasar si se contactara con ellos? No lo sé, me dice, ¿no? Tal vez me echarían, como siempre lo hicieron. ¿Qué piensa usted, señora? Le pregunto a la esposa. Y ella me dice, tal vez no, depende cómo se acerque. ¿Usted cree que es importante que su marido mantenga relación con sus padres? Le pregunto a ella. Sí, me dice, porque está muy solo. Mis hijos de 10 y 12 años no conocen a sus abuelos ni a la tía. Mientras relata María, Carlos se siente muy lábil y se pone a llorar, ¿no? Sigue llorando.
¿Ustedes creen que puedan hablar sobre este tema? Le digo a ellos, ¿no? Puedan seguir hablando sobre esto porque ya se había cumplido la hora. Entonces me dice, a la siguiente, sí, claro que sí, vamos a seguir hablando. Ya, bueno, se fueron. En la siguiente sesión llegaron a la hora programada y se les sentía con mejor ánimo, menos tensos. Entonces les pregunto, ¿cómo están? María, la esposa, me responde, nos conectamos con sus padres. Ah, le digo, qué bueno. ¿Y cómo fue? Le pregunto. Yo los llamé, me dice el paciente, Carlos, y recibieron mi llamada con afecto. Entonces fue fácil, le pregunto a María, responde. No tanto, me dice, porque él se resistió a hablar con ellos, pero lo hizo. Entonces Carlos me dice, tuve mucho coraje, pero me controlé. Quedamos en que lo visitaría. Entonces yo empecé a reforzarle a él sobre ese coraje que hablaba, ¿no? Porque él era impulsivo, agresivo. Entonces yo le digo, mira, empiezo a estimularlo, empiezo a decirle que mira cómo él pudo manejar cómo pudo gestionar esa cólera, esa ira, esa impotencia que sentía, cómo lo pudo gestionar y pudo controlar. Claro, entonces que podía hacer muchas cosas buenas, ¿no? Empiezo a trabajar con él esa parte. Entonces dice Ackerman, ustedes lo conocen a Ackerman, dice, las toxicomanías se deben a procesos proyectivos familiares de conflictos pasados no resueltos o de pérdidas de la familia de origen. Mira, Ackerman ya hablaba que las toxicomanías tenían que ver también con, con esos problemas no resueltos en el pasado, ¿no? En la vida, en el pasado de uno, ¿no? La intervención tiene como objetivo resolver los conflictos y pérdidas de la familia de origen y la reconstrucción de las relaciones y el desarrollo personal y familiar. Conforme se iba trabajando el sistema de pareja, se fue flexibilizando y estableciéndose alianzas y secretos que los unía a la pareja. Experiencias gratas a los ojos de ellos, pero peligrosas para los ojos de la familia de origen de María y también para ellos, ya que la dependencia era muy fuerte y riesgos también, ¿no? Había riesgos. Pero era momento propicio de tocar las expectativas de la pareja, diferenciando la conyugalidad de la parentalidad, porque hasta ese momento habíamos trabajado la conyugalidad. Ahora íbamos a entrar a la parentalidad, porque los niños estaban a la deriva, habían sido adoptados por los abuelos y los tíos. Entonces dice, ya que ellos también eran padres de dos menores en edad escolar, ¿no? Quienes habían sido adoptados por los abuelos por la línea materna. ¿Ok? Entonces Carlos, por las características de su personalidad, que era más impulsivo, poco tolerante, agresivo, violento, ¿no? Dificultad en el manejo de sus emociones, enganchaba con facilidad en las provocaciones de la familia de origen de ella, ¿no? Y la dificultad que María tenía para validarlo a él como esposo frente a las demandas y fueron absorbidos por el suprasistema, constituyéndose en un sistema caótico, desestructurado con límites difusos como padres descalificados y desautorizados por los abuelos, con una pobre identidad como pareja y familia. Pero había algo en ellos que durante 12 años lucharon contra todos y se mantuvieron juntos. ¿Qué significaba esto? ¿Los hijos? ¿O tal vez otra cosa? ¿Un mandato familiar? ¿Cuál? Preguntas que era necesario clarificarlas para que el sistema evolucionara. ¿Ok? Hasta ahí ustedes ven, en un contexto de tanto conflicto, de problemas sin resolver, ¿cómo creen que estos niños iban a ser hombres con buen futuro? Porque mañana estos niños dejan de ser niños. Ahora, en ese momento, esos niños ya estaban presentando problemas en el colegio. ¿Y qué será cuando sean adolescentes, cuando sean adultos? Niños que prácticamente desconectados de sus padres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver el contexto donde los niños viven, bajo qué normas, qué reglas y bajo qué afectos viven estas criaturas, ¿no?
es tan importante el futuro del ser humano. Este casito solamente es para que ustedes reflexionen. Es un caso que hace poquito, harán unos 2, 3 días que los he visto, y yo quisiera, a manera de reflexión, para que ustedes elaboren algunas hipótesis, no ahorita, sino después. Entonces dice, para reflexión del método de crianza familiar y sus consecuencias en la formación de la personalidad. Una pareja de 36 años y 35, ambos son médicos, ¿ah? Ambos trabajan en diferentes hospitales, uno del seguro y otro del MINSA. Están divorciados y ellos se han enterado que están divorciados a través de la RENIEC. Ante los ojos de la menor, tienen una hijita de 4 años, ante los ojos de la menor siguen siendo cónyuges, o sea, siguen siendo casados, ¿no? Hay una, como tiene 4 años, la niña no se da cuenta, dicen ellos, ¿no? Que nosotros estamos separados. Ella hace su vida, yo hago mi vida. Pero siempre, como yo soy, como ambos son médicos, no tienen un horario, entonces hacen guardias y hacen. Entonces, la niña, le engañan a la niña, tu papá está trabajando, tu mamá está trabajando. O sea, están viviendo en un contexto totalmente irregular, poco real, nada real, ¿no? Entonces ahora la niña está presentando problemas en el colegio y la profesora le dice, oye, la niña muestra tristeza, es poco comunicativa, se aísla del grupo y permanece con mucho sueño. Miren, una niñita de 4 años, está en inicial, ¿ya? Entonces dice, ante los ojos de la menor siguen siendo cónyuges. Hay acuerdos para mantener el secreto. O sea, ellos se han puesto de acuerdo para mantener ese secreto de que están divorciados, que ya no tienen nada que ver como marido y mujer. Pero la niña presenta ansiedad y una posible depresión, por el cual los profesores le recomiendan a ambos padres acudir a terapia, ¿no? Acudir a recibir ayuda. Así, más o menos, esta es la escena que ellos muestran, ¿no? En la primera entrevista se realiza el análisis de la demanda y solicitan la terapia de padres. Responden con ciertas actitudes que muestran diferenciación en sus demandas. Claro, cada uno tiene una razón, una motivación, ¿no? Él es algo sarcástico, bromista, y ella con actitud confrontacional, ¿no? Refieren que la separación fue por incompatibilidad de caracteres. La niña desconoce que los padres están separados. Se apoyan en la crianza de la menor con conductas poco claras. Por ejemplo, cuando ella quiere salir los viernes con sus amigas, lo llama a él y le dice, quédate con la bebé, ¿no? Y él se queda a dormir en la cama de ella. Y cuando ella llega, lo saca y le dice que se vaya a su casa o que duerme en la sala. O sea que hay una serie de secretos a nivel de la pareja que vienen manteniendo, ¿no? La niña es la portavoz del sistema, claro. La niña, a pesar de que es tan chiquitita, ella está sintiendo que ese contexto no es nada favorable. La niña está siendo triangulada en la relación de conflicto de los padres. Las reglas estructuradas es sobre la sobreestructurada. No, las reglas estructuradas es sobre la base de una relación de demandas confusas, ¿no? Y como conclusión tenemos, en un matrimonio, cada cónyuge puede hallarse respecto al otro en una posición superior e inferior alternadamente. Esa es una relación complementaria. Por momentos, tu opinión es muy buena, yo estoy contigo, y por momentos es la tuya. O sea, ¿no? Ambos son los que van a ir alternando. Esta pericia puede llevar a una división del poder y a un ordenamiento jerárquico satisfactorio o negativa para ambos. En tal sentido, la vida familiar se va construyendo de manera creativa y dispuestos a alcanzar metas y proyectos conjuntos. Creo que hasta ahí hemos llegado. ¿Qué hora es? Tenemos un Sí, poquito de tiempo para sí, poder sí, sí, conversar. Espero que les haya, que bueno, les sí. sirva, ¿no? Voy a salir de acá. Muchas gracias, licenciada Ida Alfaro. Quisiera hacer un pequeño resumen para que también igual ya tenemos algunos comentarios y preguntas del auditorio, ¿no? Quisiera señalar que la maestra nos ha hablado
En primer lugar, donde es la familia, donde se forman los hijos, es el hogar, la institución más importante, la unidad básica de la sociedad, pero también igual también nos ha señalado que en la actualidad, en las condiciones sociales en las que estamos, muchos de los padres encargan a los hijos a otras personas o a otras instituciones, ¿no? E incluso podríamos pensar que ha habido una suerte de devaluación de la familia, ¿no? En términos de crianza, ¿no? También nos ha hablado sobre el cambio también de tipos de familia, ¿no? Y ha insistido mucho en las familias homoparentales, por ejemplo, ¿no? También nos ha hablado, ya que tiene una orientación sistémica, las familias en esta teoría sistémica nos habla pues que la familia es un sistema complejo e integrado donde se movilizan procesos fundamentales del desarrollo humano, ¿no? La importancia que tiene esa relación, ¿no? Entre los padres e hijos, ¿no? Y que además concluye señalando que la familia se construye, y eso es algo básico y fundamental que creo que es importante promover y en tal caso, ¿no? Sensibilizar a los jóvenes del día de hoy, ¿no? Y que esta pasa indudablemente por diferentes etapas. Nos ha hablado de dos elementos fundamentales en esta construcción, como es la conyugalidad, que es el acuerdo negociado de la pareja, en la que tiene tres elementos fundamentales. Uno de ellos es la reciprocidad cognitiva, dar y recibir, la parte emocional que tiene que ver con el amor y el afecto, y la parte pragmática que está relacionado a la práctica, ¿no? El ejercicio de la práctica de los padres. Y por el otro lado, la parentalidad. También nos ha hablado sobre la negociación constitutiva, que es el interjuego de interacciones y negociación de las finalidades individuales, debido a que esto se trata, pues, tendrá que tener, cada familia debe tener una finalidad, ¿no? Y que esto indudablemente orienta a consolidar el proyecto familiar, ¿no? Que debe ser consensuado, ha remarcado muy bien consensuado. Por otro lado, también nos ha hablado de la parentalidad, que es la relación interpersonal entre padres e hijos, que se funde en una relación complementaria de padres hacia los hijos, ¿no? Nos habla de las funciones protectoras, funciones normativas y las funciones nutricias, ¿no? Y que en este caso, si el sistema familiar no funciona, lo ha recalcado muy bien, esta se ve deteriorada, ¿no? Los hijos, ¿por qué? Porque los hijos no son el centro de atención de la familia, sino que los padres están más entretenidos en sus conflictos, en sus problemas, ¿no? Que tienen ambos. Nos dice también, además, nos recalca que tenemos que leer a los autores, ¿no es cierto?, para poder darle mayor fundamentación teórica a nuestra práctica profesional. Nos dice que, por ejemplo, uno de ellos son los autores Torillo, Peña y Caro, por ejemplo, que nos habla de los estilos, ¿no? Tanto el democrático, donde un estilo de crianza orientará a hijos democráticos, ¿no? Positivos, ¿no? Afectivos, ¿no? Con valores. Nos habla del estilo autoritario, ¿no? En donde los hijos saldrán tímidos, con baja autoconfianza, con bajo autoconcepto. Nos habla también del estilo permisivo con indulgente de parte del padre, en donde indudablemente dará como producto a hijos con pobre autocontrol. Y por último nos habla del estilo negligente, ¿no? Que está en relación a la falta de madurez de estos hijos impulsivos y agresivos, ¿no? Nos ha presentado también dos testimonios, dos casos que nos parece importante porque nos ha ilustrado, ¿no? Lo que ha señalado y nos ha dicho que en realidad la familia es muy importante en el estudio de esta y también en el tratamiento, en el aspecto sistémico y también terapéutico. ¿Sí, maestra? ¿Correcto? Sí, gracias Maritza, me hiciste todo uy, yo creo que fuiste la radiografía. Sí, muy Gracias, bien. gracias por eso. Ahora quisiera leer las preguntas, maestra, para que usted tenga conocimiento. Hay un comentario de Adriana Díaz. Muchas gracias, Adriana. Dice, no existen modelos, no se trata de recetas, porque se trabaja sobre diversos y complejos escenarios en familia, donde el padre está ausente y la única figura es la madre, quien por el trabajo no dialoga con los hijos. Ese es un comentario de Adriana Díaz. No sé si le leo todo o cada uno va usted respondiendo, Yo creo, dígame. yo creo,
creo que, a ver, de repente cada una, pero rápidamente, yo creo que Adriana tiene razón. O sea, no existe un estilo, un tipo de familia, ¿no? No podemos hablar de un tipo de familia. Entonces, yo les hablaba de creación. O sea, las Ok. familias van creando su propio estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que nosotros como trabajadores sociales tenemos que partir desde ese punto de vista. No etiquetar a las familias con un concepto que, ¿no? Un concepto muy radical. Esta familia es así, 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 es agresiva, es violenta, no podemos etiquetarlos, ¿ok? Entonces, veamos, entremos al sistema para poder visualizar dónde está Ujú, fallando, qué es lo que está fallando, ¿ok? así es. Entonces, inclusive la persona del trabajador social ya es terapeuta. Ya es tu presencia con solo sentir, sentarte y observarlos, participar, escucharlos, ya es terapeuta. Entonces, la persona del profesional, del trabajador social, ya tenemos que, nuestra forma de hablar, nuestra Ujú. mirada, nuestro cuerpo, es parte de la intervención. Ok, Muy gracias. bien. Gracias, Juana González. Nos señala nos hace una pregunta, estimada maestra. ¿Qué se puede hacer si el padre de familia no quiere recibir terapia de pareja y la madre sí quiere? Mire, esa es la riqueza del paradigma sistémico. No necesariamente tiene que asistir todos o la pareja en sí. Basta que haya un miembro del sistema para que las cosas se vayan flexibilizando y vayan cambiando. Si yo soy gritona y voy a la terapia y siempre etiquetando que mi marido no quiere venir porque tal vez piensa de que el marido no quiere ir porque piensa que lo van a juzgar, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a trabajar con esta señora y solita me va contando cómo se comporta con el marido, me va contando, yo le pongo algunas escenas y ella, Ujú. entonces yo me voy a dar cuenta de que ella tiene que cambiar. Entonces, si ella empieza a bajar el tono de voz con su marido, si ella se flexibiliza, tal vez el marido va a poder cambiar también. Tus cambios pueden producir o pueden provocar cambios en el otro. Esa es la riqueza de la sistémica. Muy bien. También además tenemos una suerte de comentario de Rosangélica, ausencia de ambos padres por trabajo y cuidadores son terceros, dice. Ajá, ese Ya. es un comentario. Luego Juana González también nos hace otra pregunta. ¿Cómo actuar en casos donde un padre abusa sexualmente de su propia hija, llegando a embarazarla? Eso es terrorífico, de verdad, y eso se da. Y eso estamos viendo a cada rato. Estamos viendo, ¿no? Esa violencia tan dura para una niña o una adolescente, ¿no? Ultrajada por su propio padre, por aquel hombre que la quiere, que la debe respetar. Yo he visto muchos casos y lo primero que hacemos es que ese señor tiene que ser denunciado porque ese es un delito. Y muchas veces la madre lo protege a ese delincuente, lo protege. Yo muchas veces en la consulta, yo le he dicho a la madre, si usted no lo denuncia a este señor y no lo saca hoy día de la casa, porque esa criatura está viviendo con su verdugo, Ujú. y si no lo sacas, yo te voy a denunciar a ti y voy a denunciar a tu marido, porque si tú no lo sacas en ese momento, porque no podemos permitir que una niña que ha sido ultrajada esté viviendo con el violador bajo el mismo techo. Niñas que han vivido esa tortura han terminado suicidándose, han terminado cortándose, violentándose ellas. Yo he visto muchos de esos casos. Entonces, no se puede permitir eso, es un delito. A veces como trabajadoras sociales o como profesionales tenemos miedo de enfrentarlos porque pensamos de que, uy, me van a llamar al juzgado, me van a estar citando, qué sé yo, mejor lo dejo ahí. No, no podemos ser observadores. Tenemos que actuar como profesionales que somos, representando a la institución donde trabajamos.
no podemos tolerar esta grave agresión. Ok. Teresa nos enseña un comentario. Si hay buena autoestima en los hijos, cuando estos conforman su propia familia, no se dará la injerencia de los padres. Ujú. Ya. Luego también Juana González nos reitera otra pregunta. ¿Se puede afirmar que en algunos casos la separación del padre y la madre es lo mejor para los hijos? Sobre todo cuando agotan todos los medios para mantenerse juntos. Ujú. Yo creo que cuando la pareja, cuando uno de ellos ya no quiere nada con el otro, es mejor que se separen. Pero tiene que ser claros en esa separación. Por ejemplo, este último caso que les dejé para que ustedes reflexionen y hagan algunas hipótesis, justamente se trata de eso. Estos no lo develan, ese secreto entre comillas de que están separados. Ante los ojos de la niña, le hacen creer que están juntos, pero no están juntos. Entonces, ¿qué es lo que los engancha a ellos? ¿No? Él dice, yo me puedo ir a Europa porque yo no tengo a nadie acá, mi familia está en Europa, pero yo me quedo porque si yo me quedo, ella se va a molestar. O sea, ¿qué significa eso, no? Entonces, yo pienso, ahora yo ya los estoy citando individualmente para saber que cuando dice, según él, cuando yo no la abrazo, ella se molesta. Pero sin embargo, cuando yo la abrazo, ella me dice, ¿por qué me abrazas? No me abraces y me rechaza. O sea, hay conductas tan ambivalentes que necesita clarificar, ¿no? Entonces, si hay una pareja donde ya no hay amor, ya no se quiere, ya no se tolera, es mejor que se separen. Y que los hijos sepan que se están separando y que ellos no van a perder ni al padre ni a la madre. Va a haber ¿cómo es eso? De la patria potestad compartida, ¿no? Donde el padre podrá tener los fines de semana, los otros días tal vez mamá o qué sé yo. Eso lo van a planificar y van a conciliar ellos, ¿no? Es mejor eso a que vivan bajo el mismo techo, en una tortura diaria, sin saber cómo van a amanecer papá y mamá. Ok. Ujú. ¿Qué pasaría, dice Vale, en el caso de niños en el divorcio? ¿Esta se implementa? ¿Cómo se implementa la intervención del trabajador social? En niños pasa que pasan a tener problemas en la escuela, que son niños y son llamados a la atención varias veces. Claro, de repente estos niños que están teniendo conductas tal vez poco adecuadas en el colegio o fuera de la casa, eh, tiene que haber, han vivido un contexto muy convulsionado, ¿no? Y esa conducta de este niño es como un refugio para sentirse bien, aparentemente. Entonces, ese niño, pues, necesita ayuda. Necesita, no solamente el niño, es el sistema. ¿Con quién está viviendo ese niño? ¿Con la mamá? Si está viviendo con la mamá, hay que ver cómo se han organizado, cómo están las visitas del papá, cómo está la relación de padres. eh, a lo mejor el niño está siendo triangulado, es el mensajero del padre, a lo mejor es el mensajero de la madre, tal vez el padre no le pasa la pensión, entonces le dicen al niño, hoy pídele a tu padre el dinero. El niño no es correo, el niño no tiene que ser intermediario de nadie, eso lo tienen que resolver los padres. Entonces, creo que es importantísimo trabajar con el sistema a donde pertenece ese niño. A veces con qué facilidad etiquetamos a los niños. Decimos, no, este niño es conflictivo, este niño es impulsivo, este niño es agresivo. Sí, pues, pero responde, esa es una especie de escape que el niño tiene para seguir viviendo. Entonces hay que trabajar eso. Muy bien, maestra. Realmente hemos recibido varias felicitaciones de parte de los participantes hacia su persona. Excelente ponencia de ese. Por favor, si pueden compartirnos el PPT. Asimismo, también le están preguntando dónde pueden estudiar terapia sistémica. Han señalado con claridad aquí. También muy buena ponencia de hoy.
y la fecha anterior también, agradecer todo el material, agradecer al CELAT por esta ponencia y por estas actividades que está haciendo en estas fechas, que es pues los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Aquí vamos en este caso vamos a trabajar eh, señalando, si no hubiera otra pregunta más, vamos a invitar a la licenciada Ernestina Eriquita León, presidenta del CELAT, para que dé los agradecimientos a la ponente y también a los participantes, y también anunciarles que la próxima conferencia, no se olviden, será este viernes 22 de noviembre, con el tema de la aplicación de las políticas del Estado en favor de la niñez y adolescencia en México, a cargo de la maestra Hilda Triana Reyes, ¿no? Damos el uso de la palabra a la licenciada Ernestina Eriquita León. Sí, está. Buenas noches. Antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos los que han estado o están presentes esta noche. Felicitar nuevamente a Ida. Digo nuevamente porque siempre la felicitamos porque hace unas ponencias extraordinarias relacionadas con familia, que es su fortaleza, y en el marco de los derechos del niño o de la Convención de los Derechos del Niño, creo que nos permite reflexionar que siendo el espacio, uno de los espacios más seguros, uno de los espacios de socialización más importantes, la familia a veces se convierte también en un lugar donde se vulneran los derechos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Algunas veces se vulnera por desconocimiento, otras veces por negligencia, pero fundamentalmente creo que cuando hay este tipo de ejemplos que han trabajado, yo ante la pregunta de una colega sobre la violencia sexual contra las niñas, creo que es una de las peores, las más duras vulneraciones de los derechos de una persona, niña, niño, adolescente, hasta de una mujer adulta. Nada como tener una relación positiva, respetuosa entre padres e hijos. La verdad que creo que ha quedado totalmente claro lo importante que es la familia y cómo podemos seguir siendo espacios seguros. Intentémoslo siempre. No pensemos que un chico, un adolescente ya se vale por sí solo y lo dejamos prácticamente abandonado para que resuelva sus temas. Siempre van a estar expuestos, son jóvenes aún, son chicos aún y necesitan nuestro refuerzo. Yo me he extendido un poquito en este tema porque ya a nuestra colega a Marisa, la doctora Marisa Martínez, que nos ha apoyado en la conducción y en la presentación, ha anunciado el nuevo tema. Estamos entonces invitándolos cordialmente. Vamos a tener la experiencia de México, porque siempre es bueno también tener referencias, cómo van avanzando los otros países y cómo vamos avanzando nosotros respecto a los derechos de nuestra niñez y nuestra adolescencia, principalmente, que es lo que estamos enmarcando en esta oportunidad, en la conmemoración de los 35 años de la Convención, y sentimos que nos falta mucho. Nos falta muchísimo y hay que seguir avanzando. Muchas gracias nuevamente. Abran, por favor, sus camaritas para tomarnos una foto y recordarnos de estos momentos, que no nos olvidemos que nuestra niñez y nuestra infancia siempre nos necesita. Son un grupo muy vulnerable, porque solos no se pueden defender, solos no pueden correr a demandar aunque nos amenacen. Dicen algunos papás, no, pero mi hijo me ha amenazado. Te amenaza, pero no puede ir porque no tiene los recursos para correr, ¿verdad? Una amenaza chiquitita. Muchas gracias. Vamos abriendo nuestras ventanitas. Muy amables, muchas gracias por su presencia nuevamente, sus aportes, principalmente su escucha que es extraordinaria. Ahora sí, Violetita, tómanos un par de fotos, por favor, y quedan invitados para la próxima conferencia. No se olviden, tenemos la participación de una colega extraordinaria de México, aplicación de las políticas de Estado en favor de la niñez y adolescencia en México. Un tema muy interesante para ver cómo están trabajando en esos espacios respecto al tema que estamos, digamos, señalando. Muy bien, otra fotito más. Vamos a Una, ver dos, por si tres. acaso. Listo, muchas gracias, Juanita, siempre acompañándonos, Maribel,
Lila, las veo, qué bueno que nos acompañen, son nuestras amigas, nuestras colaboradoras, ¿no? También nos hacen nuestras preguntas, o sea, sí, extraordinario grupo, gracias, Gracias muchas por todo. gracias. Muchas Muchísimas Sí, gracias. gracias. muy Nos amables, vemos. gracias, Chao. gracias Chao. Ida, Gracias, gracias Maricita. Marisa Gracias, Buenas Martínez Alicia. noches. Buenas por la noches. conducción. Nos Gracias, vemos, no se Maritza. olviden, un Gracias, abrazo, gracias. recuerden que 4 abrazos Gracias, diarios son licenciada. los Sí, que gracias. nutren. Sí, un Nos abrazote. estamos Hasta viendo el sábado pronto. en el CELAT. Sí, hasta Nos pronto. Ah, vemos. ¿verdad? El sábado estamos con Sí, la gente de Huacho, de el Huacho, otro, sí. ¿no? Al otro, El otro sí. sábado, el Sí, 23. qué lindo, vamos a trabajar allí. Muy bien, Nos muchas vemos. Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta